Bueno, esta semana se conoció la reunión del Consejo del Salario Mínimo y fijó un aumento en 7 tramos que van de abril hasta febrero del 2021, con un aumento, digamos, que va a llegar al 35%, pero recién en febrero del 2022. Teniendo en cuenta que ya el salario mínimo tenía un atraso muy fuerte, en relación al 2015 era equivalente ese atraso o esa pérdida del 36%, calculado por los distintos institutos sociales, y estaba en 20.000 y algo de pesos, con lo cual estaba un valor de un tercio de la canasta familiar de pobreza, para que se vea la distancia que había entre el salario mínimo y la canasta de pobreza familiar, y que inclusive a los 20.000, si uno le agregara 2 salarios por hijo, y bueno, estaría más o menos en 27.000 pesos, contra 60.000 estaría por debajo, menos de la mitad. Bueno, estamos justamente con Claudio Lozano, es economista, él sigue muy de cerca todos estos temas para que nos diga cuál es su interpretación de esto, que prácticamente fue por unanimidad aparte, porque lo votó todo el sector empresario, lo votó la CGT, lo votó la CTA de Hugo Yasky y tuvo la abstención de la CTA autónoma. Bueno, Lozano, este es un poco el panorama y bueno, teniendo en cuenta la incidencia que esto tiene sobre mucha gente y especialmente aquellos que cobran planes, que perciben la mitad del salario mínimo, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre esa reunión que ahora recién en septiembre se va a volver a considerar si es necesario o no algún tipo de ajuste o no? Mirá, la impresión que nosotros tenemos es que es un planteo, un aumento absolutamente insuficiente eh, y también contradictorio. Insuficiente porque si uno hace de cuenta que el salario mínimo es 100 en diciembre del 2019, es decir, en el final del gobierno de Macri, a hoy equivale a 83 pesos. O sea, lo que eran 100 pesos son 83. Hay una caída del 17% del poder adquisitivo en el marco de la gestión actual. Y digamos, hubiera sido necesario de mínima un incremento del 20% para volver al poder adquisitivo del salario mínimo de diciembre del 2019, cuando obviamente todos sabemos que en ese momento ni siquiera era un salario razonable. Por lo tanto, es insuficiente por donde se lo ve. Recién el valor que va a tener con estos aumentos en el 2022 sería equivalente a los niveles de salario mínimo del 2017 si la inflación de aquí a febrero fuera cero. Es decir, que ni siquiera va a equiparar en aquel momento esto. Así que es insuficiente por donde se lo mire. Y contradictorio porque, como vos bien decís, el salario mínimo tiene impacto sobre aquellas paritarias que todavía no se resolvieron, tiene impacto sobre determinados planes sociales y determinadas asignaciones, tiene impacto sobre, es un indicador respecto a la evolución que tienen que tener los salarios, y si los salarios tienen que ver con el tema de ampliar el mercado interno por ampliación del poder adquisitivo, todos los ministros y el propio presidente han dicho hasta acá sobre la importancia que esto tiene en el diseño del proceso de recuperación económica del país. Por lo tanto, la verdad que es contradictorio con esas definiciones haber tenido una actitud de tanta moderación y tibieza respecto a las definiciones que en esta materia se tendrían que haber tomado, que como digo, de mínima debería haber habido un aumento del 20% para hoy, para recomponer el poder adquisitivo de diciembre y a partir de allí por lo menos comenzar a tener incrementos superiores al nivel de precios. Me parece que el planteo es insuficiente y contradictorio y como bien decís también, existió un consenso de casi la totalidad de las organizaciones, excepto la CTA Autónoma.
Ahora, el ministro de Trabajo destacó justamente el hecho de que, bueno, fue prácticamente por unanimidad, porque él consideró que fue bastante meritorio que la CTA autónoma se abstuviera y no votara en contra, y justamente inclusive en un comunicado destacan que por primera vez, después de muchos años, hay una reunión del Consejo del Salario Mínimo sin ningún voto en contra. Bueno, digo esto, son las palabras del ministro después que terminó la reunión y fueron ratificadas también por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. La abstención fue fundamentada por el secretario general Ricardo Peidro en dos cuestiones. En primer lugar, que el gobierno aún no ha incorporado a la CTA autónoma al Consejo del Salario en plenitud. La incorporó exclusivamente en el plenario, no en la comisión donde se discute. Consecuentemente, en ningún momento la CTA autónoma accedió a los fundamentos de la decisión de dar un número de incremento en 7 tramos, como en todo caso se terminó planteando. Y por otro lado, también se fundamentó en el hecho de los elementos que mencioné recién. O sea que claramente el poder adquisitivo del salario mínimo viene absolutamente retrasado, no solo retrasado respecto a la gestión de Macri, sino, o sea, no solo durante el macrismo, sino retrasado respecto a digamos, al funcionamiento de la propia gestión actual. En eso se fundamentó la abstención en función de la decisión que tomó el conjunto de la mesa de la CTA, ¿no? Hay otro elemento más que también planteó la Sí. CTA autónoma, que es que en estas reuniones se está incumpliendo con la norma que tiene el Consejo del Salario, que es establecer cuál es el valor que corresponde para el salario mínimo. En realidad, la ley que constituye el Consejo del Salario, del Empleo y de la Productividad establece que ese organismo debe llevar adelante una encuesta que establezca cuál es la canasta de bienes y servicios y qué valor tiene para los gastos que un trabajador soltero sin carga de familia tiene que realizar en la Argentina para poder vivir de manera razonable, no bajo la pobreza, sino de manera razonable. O sea, con alimentación, vivienda, salud, educación, con esparcimiento y demás, con todas las definiciones que el artículo 14 bis y la ley de empleo establecen. Esa encuesta nunca se hizo. Es algo que está obligado por ley a hacer y sería el valor de referencia al que habría que tender. Nosotros hicimos un estudio en base a las únicas encuestas de gasto de los hogares que hoy están disponibles, que es la del 96, 97 y la del 2005, y la verdad que agrupando los distintos componentes que tendrían que conformar la canasta del salario mínimo da digamos, un ingreso neto de 50.000 pesos, con lo cual bruto debería ser de 60.000. Es decir, que estamos un 170% abajo de lo que sería un nivel mínimamente razonable para el salario mínimo en la Argentina. Y bueno, para ir cerrando, Claudio, se están firmando paritarias, bueno, lógicamente con cláusulas de revisión, pero teniendo en cuenta el enorme atraso que hay, en general están en la línea con esto del Consejo del Salario Mínimo, o sea, no se recupera lo perdido hacia atrás y hacia adelante, bueno, es muy difícil establecer hoy por hoy, con los índices de inflación, si lo que estoy firmando encima en cuotas, bueno, va a aumentar el adquisitivo o vamos a seguir deteriorando aún más. A mí lo que me está llamando mucho la atención es que los datos de salario del Ministerio de Trabajo, incluso de los del INDEC, está dando en los últimos 12 meses un aumento en torno del 30%. Perdón, un aumento del 30% desde diciembre del 2019, en 15 meses, con una inflación del 50 y pico por ciento y 23 puntos abajo. Si ahora no se Así es. compensa eso, la recuperación del salario, ¿cuándo va a venir? Bueno, yo creo que, digamos, el gobierno previó un escenario para el 2021
que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. Y por lo Lógico. tanto, una mirada adecuada sobre esto obligaría a rectificaciones urgentes. El gobierno previó un presupuesto para acordar con el fondo en función de una negociación que iba a ser rápida, cosa que no ocurrió. Ese presupuesto implicaba un ajuste del gasto, eliminando todo lo que era el refuerzo de políticas sociales asociado a la existencia de la pandemia, porque había una hipótesis de una pandemia controlada que no lo está. Y el otro supuesto era que la recuperación de la actividad económica iba a tener efectos positivos sobre el empleo y los ingresos. Y la verdad es que estamos con niveles de actividad económica similares a la prepandemia, pero con niveles de empleo y de pobreza peores del peor momento de la pandemia con cuarentena estricta. Es decir, a pesar de la recuperación que la actividad económica tuvo desde mayo del 2020 para aquí, la pobreza no bajó y el empleo es incluso menor y con una composición peor que la que teníamos antes. Por lo tanto, me parece que se necesitan rectificaciones importantes porque vamos a restricciones más duras para afrontar la cuestión sanitaria, necesitamos resucitar las estrategias de atención social, el caso del IFE o el caso de los ATP para las empresas que efectivamente lo necesiten, y ciertamente, digamos, no está pasando, y esto es lo que vos mencionás con tus números, que el poder adquisitivo mayoritario de la sociedad argentina, que depende de salarios, de jubilaciones o del vínculo con los planes sociales, se esté recuperando. Todo lo contrario, se cumplieron 3 años en el 2020 de caída y el primer trimestre mantiene la misma situación y la pauta salarial establecida en el salario mínimo no indica nada que mejore. Por eso digo, no solo que ha sido insuficiente, sino que es contradictoria. Contradictoria con las definiciones de la Nación y de los principales ministros. Bueno, muchas gracias, Claudio Lozano, y en cualquier momento nos volvemos a comunicar porque evidentemente la realidad económica, social y laboral de la Argentina así lo merece. Muchas gracias nuevamente.